Hola, en este video vamos a ver una introducción muy pequeña a las funciones en C++. Imaginemos que tenemos este programa que está aquí a la derecha, en donde queremos calcular la suma de los divisores de un número dado. Entonces simplemente yo, este número que quiero definir como una constante, es el número que le quiero calcular la suma de sus divisores, pues lo voy a llamar n1, lo defino como una constante porque no quiero que cambie. Y lo que voy a hacer es crear un acumulador, suma 1, para luego ir recorriendo en un loop, en un bucle, ir recurriendo los valores desde 2, no voy a contar el 1, sino desde 2 hasta nuestro número, antes que él, en pasos de a 1, y luego voy a ir verificando para cada uno de esos valores de i si es divisor o no. ¿Cómo hacemos eso? Pues utilizamos el operador módulo, si el módulo o el residuo es 0, cuando le aplico n1 ahí, y a n1 en el operador módulo, entonces pues ese es un divisor, y por lo tanto lo acumulo en la suma, y finalmente pues voy a obtener el valor de la suma. Entonces, este código es muy sencillo. Vamos a compilarlo. Aquí tenemos C++ y tenemos función 1. Le damos Enter y el código compiló. Ojo, que eso no quiere decir que esté correcto, que esté perfecto, sino que simplemente compiló, cumplió la gramática. Lo vamos a ejecutar y nos da que la suma de nuestros divisores para este número 10 es 7. Podemos hacerlo con uno más pequeño, digamos con 4, para que empecemos a ver si se cumplen o no las cosas que pensamos, para tener como casos de prueba. Entonces ahí tenemos que el único divisor de 4 mayor que 1, el único divisor de 4 es 2. Si en el requerimiento nos dice que incluyamos el 1, pues entonces aquí pues incluimos el 1 o podemos también ponerlo desde 0 y poner aquí el 1. Bueno, entonces por ahora lo vamos a dejar, perdón, desde 2. Por ahora lo vamos a dejar desde 2 y lo vamos a definir en este problema de esa manera. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero calcular para dos números, tanto para n1 igual a 4, por ejemplo, como para n1, como para otro n igual a 40? Entonces yo tendría que copiar todo este código dos veces, ¿cierto? Sería la forma más sencilla posible, sin saber absolutamente nada más. Entonces aquí le pongo 40 y aquí tendría que empezar a cambiar nombres, esta variable local y no tengo que hacerle nada, pero tendría que empezar a cambiar aquí nombres para no confundirme. Y ojo, porque es que si a mí se me olvida, por ejemplo, cambiar este, me van a dar cosas muy raras en mi código. Entonces venimos, supuestamente hemos cambiado absolutamente todo apropiadamente, para ahora hablar de un número 2, en este caso 40. Entonces ahora podemos hacer el mismo algoritmo aplicado a dos números diferentes. Entonces venimos a nuestro código, compilamos, corremos y como pueden ver, pues ahí tenemos nuestras dos características apropiadamente calculadas. Ahora bien, esto ya empieza a mostrarnos que estamos repitiendo código. Una de las cosas que no debemos hacer nosotros en programación es repetir código innecesariamente. No solamente es porque se vea bonito, sino porque también hay una parte funcional al respecto. Y es que si yo encuentro, por ejemplo, un error acá en este código y yo lo tengo duplicado, tengo que asegurarme de en todos los sitios donde yo estoy utilizando ese código ir a mejorarlo, ir a corregir ese error. Y eso probablemente no sucede. Eso probablemente se le olvida a uno si es muy largo el código, si uno está muy cansado y demás. Entonces, cuando uno empieza a ver ese tipo de códigos que básicamente hacen lo mismo, observen que yo no cambié absolutamente nada de las instrucciones, solo cambié nombres de variables. Cuando uno empieza a ver ese tipo de situaciones, es cuando uno debería empezar a pensar en utilizar funciones. Las funciones en C++ y en todos los lenguajes de programación son fundamentales para poder modularizar nuestros códigos y hacerlos de manera más ordenada. Una función básicamente requiere un tipo de retorno en C++, tipo de retorno, el nombre de la función y los parámetros. Estos parámetros pueden ser solamente uno o puede ser el parámetro 1, parámetro 2, etcétera, y así sucesivamente. Ahora bien, el tipo de retorno pues está dentro de los tipos de datos que nosotros hemos visto, entero, char, double, float, etcétera. Y si no retornamos nada, aquí es obligatorio colocar void. Void es que en este caso, en este contexto, quiere decir que no vamos a retornar absolutamente nada. Todas las funciones tienen que tener un nombre. Tenemos que dar el nombre de la función. Por ejemplo, esta es la función main, tiene un nombre main, retorna un entero. Y esta, por ejemplo, en particular, no recibe argumentos. Esta función no recibe argumentos. Entonces, si yo quisiera que recibiera un entero y un flotante, yo tendría que ponerle int al primer parámetro. Le pongo un nombre, este nombre local de este parámetro, pues se va a llamar en la función, se va a llamar param1. Y aquí le vamos a poner int
param2 si queremos entero con entero. Si queremos entero con float, pues entonces in float o in double, lo que necesitemos. Y el número de parámetros también que necesitemos. A esto se le llama pasar por copia. Más adelante hablaremos de pasar por copia y pasar por referencia. Entonces esta es la declaración típica de una función que recibe dos argumentos. En este caso, en este ejemplo, se llama nombre función y retorna algo, un entero, un char o algo así. O no retorna nada y aquí colocamos void. Entonces hagamos lo mismo para esta función, para este código que tenemos acá. Las funciones normalmente son como verbos. Uno trata como de utilizar verbos en las funciones, porque las funciones son como acciones que se ejecutan sobre los datos. Entonces en este caso estamos haciendo sumar los divisores y entonces será natural llamarlas sum divisors o algo así. Sum divisors. Ahora bien, recordemos que el tipo de datos, pues es importante especificarlo. Como vamos a trabajar sobre enteros, pues vamos a retornar un entero. Entonces nuestra función se llama subdivisor, retorna un entero y debería recibir un argumento que es el número al que le vamos a calcular la suma de sus divisores. Entonces aquí vamos a declarar una variable n, por ejemplo le ponemos el n mayúsculo. Cerramos aquí punto y coma. A esto que yo coloqué acá se le llama la declaración de la función. Una declaración de una función lo que está diciendo es qué recibe, qué tipos de datos recibe, cómo se llama y qué retorna. Eso es una declaración, pero observen que todavía no hemos hecho absolutamente nada sobre esa función. Ahí yo la he declarado, no la estoy usando todavía. Yo puedo venir acá, compilo y no pasa nada. Eso compila, pues porque sí. Yo le indiqué al compilador, va a haber una función que se llama así, que recibe esto, que retorna esto, pero no la estoy usando. Si yo en algún momento la escribiera acá, por ejemplo, sum divisors, y le dijera que me trajera, por ejemplo, los números, la suma de divisores del número 10, si yo guardo esto y lo compilo, el compilador me va a decir que hay un error. Realmente es el linker el que está ejecutando este error. Me está diciendo, oiga, yo no entiendo realmente usted qué es lo que quiere acá, porque usted declaró la función, pero no me dice qué hace la función. O sea, la declaración es decir cómo se llama, simplemente, qué recibe, qué retorna, pero no cómo hace las cosas. Entonces yo no puedo todavía utilizarla. Y entonces para eso lo que voy a hacer es venir a implementarla en la parte de abajo. Vamos a colocar este comentario aquí arriba y vamos a implementarla aquí abajo. Entonces simplemente yo copio y pego esta declaración. Miren que fíjense que la declaración termina en punto y coma. Copio y la pego acá, pero le voy a quitar el punto y coma y ahora sí voy a abrir un bloque de código. ¿Ok? Voy a abrir un bloque de código y este bloque de código no le vamos a poner ese punto y coma. A esto le vamos a llamar la definición de nuestra función. ¿Listo? La definición quiere decir qué hace. ¿Sí? Específicamente, más que eso, cómo lo hace, las instrucciones. Como yo lo que quiero es esta instrucción repetirla, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar y pegar. Vengo aquí abajo, lo pego y entonces observen que lo que voy a hacer es, voy a quitarle este 1 que ya no tiene sentido, entonces sin suma 1, 2, esto iría hasta n, que es el nombre de mi argumento, debe coincidir. Luego aquí le pongo n, luego aquí le pongo 1. Y luego cuando termino acá, antes de salir de mi función, pues debo retornar. Entonces return y vamos a retornarle pues la suma. Entonces miren lo que está haciendo mi función, exactamente lo mismo, pero ahora lo que está diciéndonos a nosotros es, usted va a tener localmente una variable suma, va a ir acumulando ahí unas cosas y luego la va a retornar. Es decir, cuando yo llame a mi función aquí dentro de la función main, ella me va a retornar un valor. El valor de esa suma para ese número dado. Entonces, lo interesante es que yo puedo quitar todo este código. Esto era para n igual a 4. Pero le quitamos esta parte. Puedo quitar absolutamente todo este código de acá hasta acá y colocarle suma 1 igual y llamo a mi función sumDivisors de este valor n1. Entonces, como n1 vale 4, pues él me va a calcular la suma de los divisores. Y puedo hacer exactamente lo mismo acá, quitar todo este código duplicado. Y entonces aquí coloco sumDivisors. Y aquí le ponemos n2.
Y con eso estamos utilizando nuestra función de suma llamada dos veces. Y el código, miren que se volvió muchísimo, muchísimo más sencillo de leer, mucho más claro. Esto es muy importante. Estamos buscando que nuestro código sea entendible, sea claro. Entonces con la función se volvió muy sencillo, simplemente la llamamos dos veces con diferentes argumentos. Cambia este valor de n y él le aplica a ese n pues las cosas que estemos buscando. Vamos a ver si esto compila o no compila. Compiló. Si lo ejecutamos, ahí está nuestro eh, código dándonos exactamente los mismos valores que tenemos anteriormente. Dándonos exactamente los mismos valores. Suma 1, 2, suma 2, 49. Y hemos evitado repetir el código. Entonces esta es de las primeras ventajas de utilizar funciones. Vamos a guardarlo con otro nombre. Luego en el repositorio van a quedar las dos versiones, tanto con el código duplicado como con el código en funciones. Y así pues hemos aprendido cómo utilizar funciones de la manera más sencilla. Hay funciones que podemos crear nosotros, pero hay funciones que también podemos nosotros llamar de la librería estándar C++. Pero antes de seguir con esto, quiero mostrarles qué pasa realmente cuando uno está ejecutando una función de estas. ¿Qué pasa con la ejecución? Entonces vamos a venir aquí al Python Tutor, vamos a pegarle nuestro código, vamos a decirle que queremos visualizar la ejecución. Vamos a agrandarlo aquí un poquito. Y ahí está. Miren lo que está sucediendo. En este momento la ejecución está en la función main y él nos dice que hay dos variables constantes, en este caso, que son n1 y n2. Si yo le doy next, entonces pues él le asigna el valor a n1 y observen por favor lo que va a suceder acá. Aquí en esta línea yo estoy diciéndole imprímame suma 1 y aquí estoy llamando a mi función. Entonces observen que el puntero de ejecución va a pegar un salto hacia mi función SumDivisors. Observen y verán. Ahí pegó el salto. Cuando yo llame a mi función, entonces él baja y ejecuta el cuerpo de la función. Observen que ahora tenemos como la función main y la función SumDivisors, donde el argumento n, en este momento, va a tomar el valor de 4, pues porque yo lo llamé con n1, entonces observen que se copió el valor de n1, ese valor se le copió a esta n. ¿Ok? Se le copió. Y entonces ahora él va a empezar a ejecutar. Esta suma es local a SumDivisors. Miren que no está dentro de función main, sino en SumDivisors. Yo le doy next, empiezo a hacer el loop, él empieza a verificar, él va acumulando, ahí ya terminó. Y observen que cuando retorne, él se va a salir y va a volver justo a la línea después de que yo los llamé. O sea, va a llegar a esta línea. Next. Entonces observen que él, pues esta la pasa porque está vacía y llega a la siguiente línea. Cada vez que ustedes llaman a una función, la ejecución pasa al ejecutar el código de esa función, hace las instrucciones y vuelve justo después de la llamada de la función. Si ahora yo sigo, le doy next, ahora de nuevo cuando ejecute esta línea, entonces voy a volver a entrar a mi función, pero ahora el valor del argumento cambia, ¿cierto? Porque miren que ahora yo lo llamé, fue con el valor 40, entonces ahora localmente n vale 40. Y eso es lo bueno de las funciones, que ahora va a funcionar, van a ser aplicables a diferentes argumentos. Quedó completamente parametrizado. Ya no tengo esas constantes mágicas dándole valores mágicos hasta n y hasta n, sino que funciona para cualquier n. Este sí se va a demorar un poco más, obviamente. Entonces hay que hacerlo bastante rápido. Ahí va mirando si son divisores o no. Deberíamos ir hasta n medios, ¿no? Realmente. Deberíamos ir hasta n-1. Y aquí, ya cuando va a terminar, retorna la suma y vuelve y nos imprime el valor apropiado. Entonces la idea, como les decía, de las funciones es que nos permiten simplificar el código. Cuando veamos códigos repetidos, códigos que están duplicados, nosotros lo que vamos a hacer es analizar si eso más bien debería ir dentro de una función. Y si una función está volviendo muy larga, deberíamos analizar si deberíamos partirla en varias funciones o no. Finalmente, cuando tengamos varios argumentos, voy a cambiar ahora sí el nombre de esto, as, le vamos a poner función referencia, .cpp. Finalmente, cuando ustedes tengan, digamos, estructuras de datos muy grandes,
Ustedes no quisieran estar copiando valores, por ejemplo, este 4 o este 40 dentro de variables locales. Ustedes quisieran de pronto no tener que crear copias, sino que quisieran más bien que este argumento fuera como un alias de los argumentos que yo estoy llamando, como si fuera la misma variable. Entonces, para eso uno puede llamarlas por referencia. Referencia implica simplemente le pongo este ampersand ahí, tiene que ver con la dirección de memoria y demás, pero aquí le llamamos por referencia. Y este pequeñísimo cambio, este pequeño cambio, está implicando que ahora yo no estoy creando una nueva variable n mayúscula a la que le copio estos valores cuando yo llamo a mi función, sino que cuando yo llamo aquí a mi función, este n1 y esta n son la misma. Y cuando yo llamo aquí a mi función, este n2 y esta n son la misma. Para que eso sea más claro, veámoslo acá en el Python Tutor para que nos permita visualizar ese efecto. Recuerden que anteriormente se creaba una nueva n y se le copiaba el valor. Miren lo que va a pasar ahora. Ah, claro, yo no puedo pasarlo por referencia cuando son constantes. Ya les explico por qué. Vamos a cerrar esto. Entonces de nuevo estamos en el mismo sitio. Vamos a empezar la ejecución. Le damos next. N1 vale 4. Y ahora observen lo que va a pasar cuando llamemos a la función SumDivisors. Vamos a ver si se crea una nueva n o qué pasa. Miren lo que salió aquí. Pointer to int. Esto, acabé de entrar, acabé de darle next. Esto nos está indicando que esta n ya no es una nueva n, que realmente es esta misma n1. Cuando le ponemos este valor, este ampersand, estamos creando una referencia. De forma de bajo nivel, lo que estamos haciendo es crear un puntero, un entero, y este puntero apunta a la dirección de memoria de esta variable, pero aún no hemos visto enteros, entonces simplemente veámoslo así. Es un alias, es un apodo. Cuando yo le pongo este ampersand, realmente estoy pasando mi variable originalmente. Y eso tiene una implicación importante. En rapidez es mucho más rápido que crear temporales, pero también hace que la podamos de pronto modificar. Ya lo vamos a ver. Aquí termina, vamos a pasar al otro. Cuando se llama la función, observen que ahora, cuando llame la segunda vez con n2, ahora mi función, perdón, mi parámetro n realmente es la variable n2. No son dos variables diferentes, son la misma. Y les voy a mostrar entonces eso que quiere decir. Miren lo que va a suceder. Voy a quitarle el ampersand. Es pasar por copia. Voy a quitarle el ampersand. Estamos pasando por copia. Voy a hacer aquí un error, voy a cometer un error. Digamos que estoy buscando errores que implementé mal y voy a hacer lo siguiente. N igual a -9, por ejemplo. Observen por favor qué va a pasar con n cuando lo pasamos así. Estamos pasándolo por copia. Observen que yo le quité el ampersand. Entonces, esta es la forma tradicional. Tal, lo llamo, llame a la función. Aquí está mi n, es diferente. Observen que ya no hay la flechita apuntando. Son dos cosas diferentes. Este n1 vale 4 y este n vale 4, pero están en sitios diferentes de memoria. Voy acá, voy acá, voy acá, voy acá, voy acá, listo, ya va a salir. Cambiamos el valor de la n local, ahora vale -9, listo. Pero miren que el original no cambió. Retorné la suma y me fui y no le pasó absolutamente nada a n1. Quedó ahí. Ese cambio de n igual a -9 solamente ocurrió cuando estábamos nosotros haciendo algo aquí localmente, pero no le pasó nada a la variable original. Ahora observen qué pasa si yo le pongo un ampersand. Si yo le coloco un ampersand, vamos a ejecutar, normal. Ahora como tenemos una pasada por referencia, esta n es esta misma n1. Presten la atención cuando lleguemos a esta línea 26. Tan, 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 tan. Listo, llegamos a la línea 26. Observen. N1 originalmente allá en la función main valía 4. N ahora no es una variable nueva, sino que es la misma N1. Si yo le doy next, este cambio afectó a una variable original. Eso es lo que se llama pasar por referencia. Como es la misma variable, yo la puedo modificar. Y eso es el costo de haber utilizado referencias. Entonces, eso es bueno y es malo. Es bueno, tenemos que pasar por referencia. Es bueno porque es rápido.
no creo variables temporales. Es malo porque puedo modificar mi variable original. Y de pronto, eso no es lo que yo quiero. De pronto sí, de pronto no, pero de pronto lo más probable es que no. Entonces, si yo no quiero modificar en mi variable original, pues hay un truco para quedarse con lo bueno y desaparecer lo malo, que eso casi nunca ocurre, ¿no? Y ese truco es el siguiente, es declarar a esto una constante por referencia. Y si yo le hago esto, el compilador me va a decir que yo no puedo hacer esto acá porque estoy tratando de modificar una constante. Entonces la pasé por referencia, pero la pasé constante para evitar los problemas. Y con esto, pues entonces terminamos nuestra introducción. Voy a copiar este código acá, con esto comentado, porque si no, nunca va a compilar. Y lo vamos a pegar acá. Voy a borrar todo esto. Listo. Y con esto terminamos nuestra introducción a las funciones. Entonces recordemos, una función nos permite a nosotros colocar un código ahí que se esté repitiendo en nuestro programa, que nos permita a nosotros parametrizar esa instrucción de ese código, es decir, manejar todo en términos de variables y no de números mágicos ahí que estamos colocando. También nos permite hacer más claro nuestro código y también permite que pasemos valores por referencia o por copia dependiendo de lo que necesitemos. Más adelante vamos a ver funciones con más parámetros y unas funciones especiales que se llaman funciones lambda. Muchas gracias por su atención.